Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega un cuento chino, solo por Metro. Esta es la sección más celebrada de Su atención, por favor. Celebrada, no sé por qué, porque todos declaran sufrir con ella. Sí, sí. Como Sergio, que dice: buenas noches, queridos amigos, sepan que hoy no se duerme porque tenemos un cuento chino. Basta de preámbulos y comencemos, Artusi, por favor, que estoy acá a lo Elmo, esperando No. por el miedo del lunes, y manda un gif de Elmo. Mirá, a ver. Lo voy a retuitear, mirá qué lindo Elmo. ¿Qué está comiendo galletas? No. Bueno, justo en esa foto no, pero está tecleando con los Podría dedos ser. sobre la mesa. Gabriel dice: me voy a tomar la pastillita de la presión, llega un cuento chino. Mirá. A mí me baja la presión un poco. Bueno, Me da hay miedo. gente que le sube, Estoy hay gente que pálida. le baja. ¿Estoy pálida? Un poco sí. Un poco de chucho. Antes de meternos de lleno en un cuento chino, es importante que sepan que hoy haremos un gran anuncio sobre esta sección. Ujú. Antes de que termine el programa de hoy, vamos a hacer un gran anuncio referido a un cuento chino. Me quedo escuchando entonces. Hasta las 10 por lo menos. Sí. Si no entra, lo hacemos en Sensacional Éxito, que viene después. Bien, Y nos quedamos hasta la 1. bien, Antes de las 10 de la noche hoy vamos a hacer un sensacional anuncio bien. que tiene que ver con un cuento chino. Por ahí es que no la hacemos nunca más. Es probable. Bueno, Vivimos en un mundo de incertezas. claro. Mañana cae un meteorito, ¿no? De Sí. todo, ¿eh? Y el lunes, ¿quién viene a hacer un cuento Ujú. chino? Montoto. Montoto. Magoya. ¿Quién viene? ¿Juan de los Palotes? Ay, mira, Juan sin nombre. me enredé todo en el cable. Eso es chino. Bueno, Es chino. auriculares Bluetooth necesito. Ujú. Un cuento chino. Estamos en línea con una rosarina que vive en Costa Rica, pura vida. Pura vida. Pura muerte. por ahí, cuento chino. Pero ese es el tema. Cuando todavía vivía en Rosario, y esta es una cruza entre un cuento chino y tiempo compartido, Sí, sí. porque se fue a vivir a Costa Rica. Cuando todavía vivía en Rosario, ella se enamoró de un muchacho, un jovencito con el que se fue a vivir. Pero lo que sucedió, y es difícil decirlo, es que al poco tiempo de la mudanza, de la convivencia, del concubinato, Ujú. ella se dio cuenta de que algo no andaba bien. Y se dio cuenta de que él no venía solo. Ay, Dios. Se llama Amalia, es rosarina, lo dijimos, está en Costa Rica. Amalia, Sol y Nico desde Buenos Aires te saludan. ¿Cómo estás? Hola Sol, hola Nico, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Bienvenida. Bienvenida, bien. Amalia, bienvenida. Si esto fuera la Muchas sección gracias. Tiempo Compartido, te preguntaríamos cuánto hace que vivís en Costa Rica y cómo podés describir el paisaje que te rodea ahora mismo. Bueno, vivo hace en realidad muchos años, pero tuve un impasse ahí viviendo en Rosario. Déjame decirte que no soy rosarina, no. soy firmatense, Ah, de Ah, Firmat. de Oh, Firmat. Firmat donde De se mueven Firmat. solas las hamacas. Ay, Peor sí. todavía. más conocida. Claro, el Hamaca. pueblo de las conocida hamacas. por las hamacas. Mamita, sos rosarina Sí, sí. por adopción, firmatense por nacimiento. Correcto. Y costarricense por adopción También. también, Muy un bien. poco, un poco. La verdad que sé que es una historia un poquito espesa la que vamos a compartir, pero Amalia, vos decís que hace mucho que vivís en Costa Rica. ¿Cuánto hace que sucedió esta historia cuando estabas en Rosario y te enamoraste de un joven? Esto sucedió en 2012-2013. 6 años, Ujú. ponele. Sí, si bien yo vine a Costa Rica por primera vez en 2002 y había salido de Argentina en el 2000 más o menos, viví un par de años en Rosario en el medio, que volví, bueno, y ahí conocí a este chico. ¿Y qué hago? ¿Arranco con la historia? Sí, Sí. pongámosle un nombre a este chico. No hace falta que sea el nombre verdadero, pero para poder identificarlo, el nombre que vos quieras, ¿cómo lo podemos llamar? Vamos a llamarlo Pablo, porque Pablo. es un genérico. Pablo, Bien. ahí está. Pablo. ¿Dónde lo conociste a Pablo, Sí. Amalia?
Lo conocí por casualidad en un bar, pizzería, fui una noche con una amiga, él trabajaba ahí, me gustó, lo conocí así como casualmente, mira, casualmente en una noche de mucha tormenta, pero esas tormentas de verano, después de un día de mucho calor, y él se ofreció a llevarme a casa porque se venía de esas tormentas que te dicen no andes por la calle. Me acuerdo que volaban hasta palos por el aire. Sí. Esa noche lo conocí y esa noche nació el amor, digamos, y casi casualmente no, pero por una cuestión o por otra se vino a vivir a casa muy pronto. Ajá. Entonces, la convivencia entre ambos se dio en tu casa, no en la casa de él ni en una casa común, sino él fue a vivir a tu casa. En mi casa, un departamento pequeño, en un quinto piso, Sí. de 3 dormitorios, pero esos más antiguos y más pequeñitos de tamaño. Ujú. Un departamento en el que yo viví mucho tiempo de mi juventud, en el que nunca jamás había pasado nada. Vale aclarar que yo vengo de una familia, son todos ateos, yo no tengo casi formación religiosa, todos escépticos, nunca había vivido ninguna situación similar y más bien descreía de todos los cuentos chinos que me hayan contado siempre. Era más Siempre bien había una escéptica. Sí. Escéptica, correcto. ¿Y cuánto tiempo viviste Entonces, ahí, Amalia, antes de esta mudanza y de esta convivencia? yo ahí había vivido más o menos desde el 96 hasta el 2000, 2001, que me fui, y después en el regreso había estado viviendo ya un par de años cuando lo conocí. Ujú. Es un departamento de estudiantes en el que vivimos siempre compartiendo con amigos, con mi hermano, con mi otro hermano, con un amigo, viste, siempre habíamos vivido, era un departamento así muy sencillito de estudiantes en el que habíamos pasado varios y, bueno, y repito, nunca jamás había pasado ninguna circunstancia sobrenatural ni nada. Bueno, y la cosa es que Pablo entonces se muda a ese departamento y al principio la convivencia va bien, Amalia. Sí, casi casualmente se muda, la convivencia, por supuesto, era un noviazgo súper nuevo, viste que siempre funciona bien. Sí. Nuevo. Él era más joven que yo tenía en ese momento 35 años, ponerle 35 años, 34, 35, Sí. y él tenía 27, 28, Ajá. algo así. Había una diferencia, pero no tan grande tampoco, 8 años. Sí. Sí. Lo que la historia comienza por un relato que él me hace en algún momento cuando yo le pregunto por su familia, medio sacándole con tirabuzón y que no tenía mucha relación con la familia. La historia familiar era un poco oscura, pero un detalle es que su madre y una de sus hermanas, y tal vez alguien más, alguna cuñada, alguien más, practicaban macumba. Claro. Ahí ya empieza a enrarecerse la cosa. Claro, a mí más bien me parecía pintoresco. Es más, tuve la oportunidad de visitar un par de veces la casa de la hermana y de la madre y veía cosas como altares con cuestiones, estatuitas, tragos de whisky con cigarrillos adentro, no sé, cenizas. El trago de whisky con cigarro... Claro, puede ser nada que No, ver con eso, la macumba, ¿no? capaz que después de una visita de amigos a casa también encontrás Puede pasar. alguno y macumba hasta ahora no hicimos, Sí. pero bueno, te la tomo. Sí, pero no sé, estaba como como raro, ¿viste? Como en el altar, como una especie de ofrenda, habanos, collarcitos Eso también encontré rojos, una con cosa cuentitas de rojas y negras. Claro. Sí. ¿Y de qué Muy manera te lo breve. contaba, Amalia? ¿Cómo? ¿De qué manera te lo contaba él? ¿Como algo raro de su familia? ¿Estaba naturalizado? No, como con vergüenza, Ajá. con vergüenza. Bien. Como había que sacárselo un poquito con tirabuzón. Ujú. Bien. Y en tu casa, bueno, Y entonces, avergonzado. claro, está esta situación en la cual ustedes tienen esta convivencia que al principio es pacífica, que es, claro, en las mieles de los primeros amores. ¿Cuándo empieza a enrarecerse la cosa, Amalia? Bueno, muy de a poco, él empezaba a decirme como que
A ver, el departamento, para que se ubiquen, era un departamento, como dije antes, pequeño, pero tenía 3 habitaciones, 3 dormitorios. Un dormitorio que estaba siempre cerrado, que no lo usábamos, que lo usábamos para cuando venía mi mamá de visita o alguna visita. Sí. Un cuarto que era el que dormíamos nosotros, que daba a la calle, y un otro cuartito más pequeño que había sido de mis hermanos, donde él tenía su placar con su ropa, que lo usaba él para cambiar, si por ahí tenía sus cosas. Entonces, el cuarto que nunca usábamos, tenía la puerta abierta, pero estaba siempre como medio oscuro, no lo usaba nadie. Él empezó a decirme que cuando pasaba por adelante de ese cuarto sentía frío, que tenía como una energía rara. Por ahí estábamos en el living, del living se veía como el repartidor de los cuartos, no sé si se entiende, es como el una especie de pasillito donde salen todas las puertas, exacto. Y él un par de veces me dijo haber visto una sombra que pasaba caminando y se metía a ese cuarto, salía de ese cuarto. Yo no le daba ninguna importancia, me reía. Después llegó el invierno, ya las mañanas eran oscuras, entonces algunas mañanas cuando nos despertamos la luz de ese cuarto estaba prendida y yo obviamente pensaba que era él pensaba que era yo, hasta que cuando me preguntaba, ¿vos prendiste la luz de ese cuarto? Yo no, él tampoco, y me decía, ay, ¿qué es? Y yo decía, bueno, será, no sé, la vibración del edificio, no sé. Lo que empezó a pasar era que en ese cuarto se prendía la luz, y después como que empezó a escalar un poco más. Él tenía miedo, yo no le daba importancia. Una noche habíamos salido, pleno invierno, y cuando llegamos, habíamos dejado todo apagado, cuando llegamos estaban los ventiladores de techo, pero así al mango, encendidos, y las luces de nuestro cuarto y del otro cuarto encendidas. Sí, aparte en Ahí ese ya momento fue como, llegás bueno, y pensás lo que te va a venir de luz. Claro, ese ya es cuento chino. Aparte, bueno, sí, en 2012 creo que todavía no había tanta preocupación por ese tema, pero sí. Un poquito. Pero sí, no, era más preocupante quién prendió esto, porque aparte era de esas, el ventilador de techo no se podría haber prendido con vibración porque era de esas perillas que tenés que realmente aplicar fuerza para prender. Y hasta ese momento estaban ustedes dos solos ahí, ¿no es que andaba alguno de tus hermanos o alguien que podía haber pasado y dejado todo así? No, éramos nosotros dos solos. La llave de ese departamento, mis hermanos en ese momento vivían no me acuerdo, uno en Firmat, otro tenía su casa. No venían. Aparte, no. ¿Y por qué dejar todo prendido? No había forma. Claro. Después un día, también lo que pasaba que mientras él se bañaba se le cerraba la puerta de un portazo, la puerta del baño, lo cual era bastante imposible porque ese baño no tenía ninguna ventilación cruzada, no había forma que esa puerta se golpee, y se le apagaba la luz del baño cuando se bañaba. Le pasaban siempre cosas a él y yo no las comprendía, pero tampoco les daba mucha importancia. Un día, él se estaba bañando, yo estaba en la cocina, de espaldas a lo que es el living, la sala, y al lado de mi cabeza chocó, como si alguien lo hubiera revoleado desde lejos, un catálogo que era como un librito pesado. Te tiraron como un libro por la cabeza. Algo así fue, como que rebotó al lado mío. Y yo me acordaba que estaba como en una mesita en el living, en dirección desde donde voló, pero, o sea, no había otra, o él me lo había tirado, haciéndose el gracioso o algo, o no había otra forma, y cuando me asomé, él estaba en la ducha. Y le pregunté, me dijo que él no había sido, que él no me había tirado nada, tampoco había huellas de mojadas, nada, o sea, no sé, yo sentí en ese momento como que a todas estas señales que yo no le venía prestando atención, quien sea o lo que fuera que estaba tirando estas señales, ahora me las estaba tratando de tirar a mí. Claro, pero muy impresionante, ¿no? Esto que vos contás, a partir de la convivencia con Pablo, el nombre que le pusimos a su novio, empiezan a suceder estos hechos inexplicables. Se apagan y se prenden las luces, se apagan y se prenden los ventiladores de techo, se apagan y se prenden las llaves de agua. Portazos en el baño. Y lo más inquietante de todo, que ya es medio poltergeist, que empiezan a volar las cosas. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Amalia, ¿y entonces ahí qué pensaron? Esa fue la primera señal hacia mí
que yo dije, bueno, acá algo mayor está pasando. Sí, sí, Ujú. sí, 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 Sí. sí. Yo no entendía, mira, mi papá falleció en 2008. Ajá. Entonces, por un momento yo dije, es mi papá que me está tratando de decir algo. Claro, ya pensaste en la Primero pensé, posibilidad sobrenatural, de lo Claro. sobrenatural, lo pensaste. sí, mi papá Sí. está mandándome una señal, pero ¿por qué así? El cuarto, valga recalcar que el cuarto desde donde él sentía que venía una energía y que fue el primero que empezó a tener estas señales de que se prendían y se apagaban las luces, era el cuarto que usaba mi papá cuando estaba vivo y venía de visita. Sí. Entonces yo lo interpreté para ese lado y después pasaron algunas cosas más que me movilizaron a hacer una especie como de investigación. Sí. Ujú. Que por ahí no sé, el 50% del relato también tiene que ver con la investigación que hice o con lo que empecé a averiguar, porque para mí era un mundo nuevo. Ajá. ¿Te contactaste Este, con una medium, Amalia? Una large. No una medium exactamente. Si quieren les cuento un par Sí. de cosas más que fueron las que me movilizaron, porque Sí. fueron un poco más impresionantes. Sí, sí, lógico, sí. Una vez, no me acuerdo, sábado o domingo, hacíamos como limpieza general, limpiamos la casa, armamos bien la cama del cuarto, que no lo hacíamos regularmente, y quedó la cama súper armada, así como de hotel. Nos sentamos en el living a mirar una película o algo, y desde el sillón del living se veía el repartidor el hall que Sí. distribuía los cuartos, Ujú. y en un momento lo miré a Pablo y tenía los ojos llenos de lágrimas y estaba mirando al pastillito y se le llenaron los ojos de lágrimas, y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, acabo de ver una sombra negra que salió del cuarto nuestro y se metió en el otro cuarto. Y yo, como siempre, le dije, ay, bueno, no pasa nada, te lo estás imaginando, no sé qué. Sí, sí, sí. Pero cuando me levanté yo para ir al baño, vi en el cuarto toda la ropa de cama doblada en el suelo. Como si alguien hubiera prolijamente desarmado la cama. Una vez que habían Dejado hecho la toda cama la ropa. ustedes, va alguien y se la Claro. deshace. Es impresionante también. Sí, sí, sí. ¡Qué tremendo! Eso fue de las cosas así que más espeluznantes que me pusieron así ¿Qué te parece? los Sí, pelos sí. de punta. ¿Qué te parece? Porque no había forma no había ninguna explicación a eso. Claro, Yo no le puede, encontraba no puede ninguna ser explicación. sugestión, Amalia. Eso es sí o sí, que existe algo. Eran ustedes dos solos, terminan de hacer la cama y cuando vuelven a mirar está la ropa de cama doblada en el suelo. Y eso fue de las cosas más impresionantes. Otro día, aparte, abro un paréntesis, nunca pasaba nada cuando estaba yo sola en casa. Ajá. Siempre pasaban cosas cuando estaba él. Él era a mí como no me daba el- miedo estar claro. sola ni nada. Él era como el que activaba la Claro. cosa. Sí, siempre pasaba algo cuando él estaba. ¿Y él se hacía Otro cargo? día- ¿Él se hacía cargo de eso, Amalia? No porque, yo tampoco comprendía no sé, él me contaba que de chico había visto esa misma sombra negra Claro. una noche durmiendo en la cama con los hermanos. Y ya venía había de una visto esa familia misma medio- sombra negra. Lo trajo él. Sí, una historia familiar Mm. heavy ¿Y, tenía, y qué otra cosa te pasó que ibas a decir? Otro día, esa fue de las cosas también más movilizantes que me hicieron salir a preguntar qué era lo que estaba pasando, fue que volvimos también, yo me entré a duchar y él salió al balcón, hacía frío todavía, salió a fumarse un cigarrillo afuera o algo, y cerró la puerta del balcón, y yo quedé duchándome, y empecé a sentir en el cuarto al lado del baño, que era que yo conté, que es donde él se cambiaba, que tenía su ropa, empecé a sentir como que él estaba usando el placar, abría y cerraba cajones, se sentía el ruido de los cajones y de las puertas del placar corredizas que se abrían y se cerraban, pero en un momento ya era como muy fuerte, como si los estuviera golpeando, y aparte mucho rato, era como, ya tendría que haber terminado de hacer lo que está haciendo, y se sentía como golpes, como que las puertas se golpeaban y los cajones muy fuertes. Entonces le grité adentro de la ducha que qué estaba haciendo, no me contestó, y cuando salí de la ducha
la luz de ese cuarto estaba encendida y estaban todos los cajones en el suelo, Uy, 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 cajones uy, uy. grandes, cajones bien grandes y pesados. Entonces lo llamé y le pregunté si él había estado en el placar y me dijo, no, estuve todo el tiempo acá fumándome el cigarrillo en el balcón. No, es terrorífico. Sí, Eso. sí, sí. Es terrorífico. Ahora, estamos hablando Sí. con Amalia, ella vivió mucho tiempo en Rosario, ahora vive en Costa Rica, contando de la experiencia vivida con su novio Pablo. Pablo es un seudónimo que le pusimos al novio. Una cantidad de hechos inexplicables en ese departamento de la convivencia. Algunos muy inquietantes. Algunos incluso que pueden implicar un perjuicio físico, como que te Claro. tiren algo por la cabeza. Sí. ¿En qué consistió la investigación que realizaste, Amalia? Bueno, yo primero lo empecé a hablar con amigas y conocidos y esto es algo que me llama la atención, o me llamó la atención en su momento, que es como que en general la gente, que es como un tema tabú, como que encontré mucha gente que me dijo, sí, a mí también me pasó, pero yo no lo comento mucho, o no lo comentes, o tenés cuidado a quién le contás esto. Y muchas amigas que me dijeron, sí, en mi casa también pasó, tal y cual cosa, y gente con la que yo tenía confianza y que me resultaba raro que no me lo hayan contado antes, por lo que descubrí que también era como así, como un poco tabú, ¿verdad? Como que a mucha gente por ahí le pasa o le han pasado cosas y no se anima a contarlo, no sé por qué razón, si por miedo a que piensen que, qué sé yo, que está loco o loca, o por miedo a esa entidad o a lo que sea que está generando todo esto, ¿verdad? Entonces me costó un poco encontrar como el camino, porque aparte, repito, yo no soy una persona religiosa, y entonces un poco como que no sabía a quién acudir o a dónde. Una amiga tenía, la mamá era reikista, yo ya me había acercado al Reiki hacía rato y me había contado que habían venido como una especie de amigos de ella que también hacían Reiki, pero no me quedó muy claro si eran medium también, y le habían hecho una limpieza en la casa cuando habían sucedido cosas similares y había funcionado bien. Sí. Traté de acercarme a ellos y cuando les conté lo que había pasado me dijeron un poco como que no se animaban. No me lo dijeron así, pero indirectamente como que era demasiado, como que no se anima, que era mucha responsabilidad. Después me hablaron de un cura, el padre Casimiro, lo busqué un montón, era de un barrio lejísimo. Cuando lo encontré, bueno, había fallecido hacía como 6 años. ¿Esto lo hacías todo sola o con Pablo también, Amalia, esta investigación? Pablo un poco acompañaba, un poco no quería saber nada, y otro un poco acompañaba y otro como que no acompañaba 100%, me acompañaba un poco. Bien. Como que lo dejó en mis manos. Él estaba mucho más aterrado que yo, en lo que yo veía por lo menos. Claro. Alguien me dijo que vaya a la escuela científica Basilio, no sé si saben de qué se trata. Sí. Bueno, yo no tenía idea qué era. Sí. Yo entiendo que es una escuela de espiritismo, Por eso. no estoy muy segura. En Rosario tienen una casa central espectacular, en pleno centro, un caserón antiguo. Fui así, sin saber nada, golpeé la puerta, expliqué a una señora lo que me había pasado y que me habían derivado ahí. Me di una entrevista con una persona, con un hombre. El hombre me invitó a su oficina, estuve en una entrevista como de casi 2 horas hablando con él. Nunca me invitó a una sesión ni nada porque claramente no era lo que yo estaba buscando, sino que me contó un poco de qué se trataba la escuela y me dijo que había casos de telequinesis. Él lo entendió así. Después de Él me hizo entender como que Pablo podría haberlo estado generando sin querer con su propia mente. Sí. Después de este peregrinaje por distintos, no sé si decir especialistas, porque no creo que haya especialistas en estas cosas, o tal vez sí, la verdad que no lo sé. Expertos, quizás, no sé. Claro, o por lo menos investigadores. ¿Cómo empezó a definirse la situación, Amalia? ¿Te separaste, Pablo? ¿Qué pasó? ¿Qué solución encontraste? Rajá, ¿Te fuiste a ¿no? vivir a Costa Rica? Claro. ¿Te fuiste a vivir a 7.000 kilómetros? 8.000 kilómetros. Sí,
No, recalculando. bueno, después de peregrinar, como les dije, por varios lugares, encontré encontré un padre desexorcizador, no sé si se dice desexorcizador o exorcista, Sí, exorcista, o alguien sí. que se dedicaba a eso, Exorcista. que había vivido en el África, que había vivido en el norte del país, que tenía bastante experiencia con estos temas. Nos hizo una entrevista en casa y cuando le contamos, finalmente yo le conté lo que hacía la familia o parte de la familia de él, se quedó ahí, hizo hincapié en eso y dijo que... Y ahí en esa entrevista yo me enteré que Pablo había participado de sesiones cuando era chico, aunque sea involuntariamente. Muy probablemente por influencia de su madre y alguna de Claro. sus parientes. Sí. Entonces ahí yo Fuerte. me desayuné con que no era que solo que él lo veía de afuera, sino que él contó ahí que cuando era chico, sí, había estado en sesiones cuando era chico o más grande, no sé exactamente ahora cuánto habrá participado. Sí, eso es bien Entonces, duro, sí. Aparentemente toda esa oscuridad venía por ese lado. Yo me separé de él, nos separamos más o menos un año después. Por un tiempo no pasó nada, después que hicimos como una especie de limpieza de la casa, por un tiempo no pasó nada y casualmente un mes antes más o menos de que nos separemos por otros motivos y porque ya no daba para más, habían empezado a manifestarse otra vez situaciones similares como al principio. A lo mejor, Luces. a lo mejor estas situaciones se manifestaban, y yo te lo digo esto solo por haber visto muchas películas de terror, en momentos de mucho estrés de él. Tanto al inicio sí, de la pues, convivencia como al final claro. de la pareja. Siempre en las películas, por lo menos, o en las novelas, se ve que cuando el sujeto que tiene estas capacidades que a veces no puede controlar, Sí. está sometido a mucho estrés, a mucha tensión, empiezan a manifestarse los Claro, fenómenos. no lo maneja. No lo maneja. Sí. Entonces, en los primeros días de la convivencia, en los últimos días de la pareja, es Sí. impresionante. Yo estoy de acuerdo sí. y totalmente mi conclusión finalmente fue que era una energía o algo que tenía él, que Claro. trajo él y que se llevó con él. Sí. ¿Qué es de la vida de Y Pablo además- ahora, Amalia? ¿Qué es de la vida de Pablo? Ni idea. La relación no terminó bien, digamos, no sé mucho, pero sé que formó una familia, hasta donde sé, tuvo un niñito, una niñita, tuvo un bebé con otra chica. Hay tanta cantidad de mensajes que hoy me impresiona. Hoy me impresiona. Tal vez porque se resuma el espíritu de lo sucedido en el mensaje de Fede, que dice, la verdad que esta sección me suele entretener, pero hoy me dio un poco de cagazo en serio, Sí, sí. porque me pasó algo muy parecido, dice. Mirá cómo empiezan Que llame y todos lo a abrir. cuente. Sí. Hoy vamos a hacer un gran anuncio con respecto a un cuento chino. Escalofríos mal, dice Mauro. Fernando dice, siempre hay algo al final del que participa en sesiones de espiritismo, de juegos de la copa. Se abren puertas que Claro. no deberíamos abrir. Es un canal después. Algunos mensajes. Otro Pablo, acercarse al Reiki como solución a nosotros nos dio alivio. Mirá. Entiendo todo lo que le pasa. Domi dice, piel de gallina permanente. Esta chica lo cuenta así como quien dice agua va y yo estaría internada en un hospicio. Mauro dice, lo de las sábanas dobladas y los cajones en el suelo es tremendo. Sí. Juan dice, se fue mi señora, los nenes no están, estoy solo en casa y estoy temblando. El cuento chino de hoy lo escribió Lovecraft. Mariano dice, no quiero entrar a mi casa, no quiero entrar a mi casa, no quiero entrar a mi casa. Esteban, cuando ella alquiló o compró el departamento, ¿nunca le dijo nada al dueño anterior? No, porque el tema lo traía Pablo. Claro. Ya había No estado estaba en la ella casa. mucho tiempo en ese departamento. No estaba en la casa. Muy buena la historia de Amalia, dice Javo. Constanza dice, estoy en el auto en la puerta de casa y no puedo bajarme de escuchar un cuento chino. Matías, escuchando un cuento chino con mucho julepe. Alejandra, lunes un cuento chino. Hoy no duermo. Es incontable la cantidad de mensajes que hay. Tu historia ha impactado mucho, Amalia. Lo último que te pregunto es, después de tu separación con Pablo, algo que sucedió ya hace 6 años, y tu mudanza a Costa Rica, ¿viviste alguna experiencia inexplicable o todo quedó sepultado en la historia? No, nunca más. Era él. Nunca más Era pasó Pablo. más nada. Y Era vos sabés Pablo. que un Qué suerte. poco lo lamento. ¿Qué cosa? Un poco me gustaría Mirá. que me pase algo más. ¿Sos masoquista vos, ¿Por nena? qué, Amalia? No, pero ¿Estás loca? no, sí es espeluznante, pero sí me gustaría como
no sé, él, recién un muchacho decía que no creía como yo lo contaba, que así como agua. Sí. Un poco la distancia en el tiempo me fue, y contarlo tantas veces, porque después lo relaté muchas veces a amigos y a otra gente, y un poco, como que a veces también un poco de gracia me da, no gracia, pero como me da más curiosidad que miedo. Eso es lo que me pasó. Claro. Y en el momento también era como tratar de buscarle una explicación más que miedo, era el no comprenderlo. Entonces, no es que me gustaría que me pase algo así, no sé, terrorífico, pero sí me dan muchas curiosidades, esas manifestaciones inexplicables me resultan fascinantes. Claro, que son cosas que ya sabes que existen porque te pasaron, pero de repente desaparecieron de tu vida, quedó ahí la incógnita. Exacto, y también esto, ¿verdad? Que le pasa a mucha gente cosas similares y que mucha gente no se anima ni a mencionarlo. Amalia, muchas gracias, te mando un beso grande. Chicos, gracias a ustedes, me hacen compañía los días que no trabajo a esta hora, los escucho siempre, y si no los escucho el fin de semana en las grabaciones que andan dando vueltas por ahí. Qué bueno. Y Nico, a veces te he mandado fotos de plantas de café de Costa Rica. Sí. De café. ¿Cómo sos en Instagram o en Twitter? Parate que soy bastante tía, como dijiste vos, tu tía, no sé Mi cuánto. tía Delia, sí. Ama Rizo, y Rizo es R-I-S-S-O. Ahí está. Mandale, si no, mandale un tuit ahora o algo, Claro, así ya se quedan eso, conectados. así quedamos conectados por ahí. Amalia, te mando un beso Ahora te grande. voy a mandar. Muchas gracias, Amalia, Bueno, gracias. chicos, gracias a Besos, ustedes, gracias. y los quiero mucho. Gracias, No, igualmente. nosotros también. Igualmente. Hagámosle compañía ya. Pasó algo especial con un cuento chino hoy. Te digo que hace muchísimo que no teníamos tantos mensajes. Belén dice, muerta de miedo, pero no dejo de escuchar. Romy, me tengo que bajar del auto y quiero terminar de oír. Nacho dice, escuchando este cuento chino con un poco de miedo y ansias de saber qué es lo que pasa, qué es lo que pasó. A Pablo Ruarte se le cortó la luz en el medio del cuento chino. Ojalá tenga batería en el celu. Leo dice, luego de correr con mucha transpiración y no me puedo ir a bañar, mucho miedo. Que mande foto entonces. ¿Por qué? Mónica Juárez, Caritas. Anto Benzi dice, vayan aflojando que estoy sola en casa, no encuentro a ninguno de mis 3 gatos y no doy más del miedo. Ellos María son José dice, de perceptivos. terror. Pedro dice, me tengo que bajar con el tren en Ituzaingó, pero hasta Moreno no paró. No, dice, excelente claro. el cuento chino de hoy, mucho miedo. Para mí era un mutante, dice otro Germán. Muerta de miedo y con piel de gallina, dice Silviar. Increíble la cantidad de mensajes que tenemos hoy. ¿Vas a hacer el anuncio? Vamos a hacer un anuncio. ¿Ahora? No, relativo a un cuento chino, porque tenemos un invitado. Bien. Tenemos un invitado que nos va a contar algo muy sensacional. Es Gran una leyenda invitado, ¿eh? del teatro Sí. argentino, pero no es director, no es actor. Y él también es prácticamente el representante de un lugar donde pasan cosas también. Sí. Así que vamos a ir entrando todavía más un poquito en calor porque nos quedamos helados después de un cuento chino.